Queridos hermanos, Dios les bendiga. Una vez más tenemos el gusto de juntos poder encontrarnos y meditar la palabra de Dios. Así que qué buen motivo estar en la presencia de Dios y permitirle que su Espíritu Santo nos ministre, nos enseñe, como también dice su palabra, abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver o entender un poquito más de lo que Dios nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Esta semana, al meditar en la palabra de Dios, me topé con un pasaje que toca un tema que me parece que no nos gusta abordar. Podríamos decir, como dice el título, de eso no se habla. Y el tema en particular es el sufrimiento en la vida del cristiano. Y pienso que no nos gusta abordar en profundidad porque tal vez nos encontremos con algunas verdades que van en contra de lo que deseamos o pensamos que tiene que ser la vida del Hijo de Dios. Es que a veces nuestra forma de pensar o razonar la vida en Cristo nos lleva a adoptar posiciones antagónicas, y si por el contrario nos acercamos a las Sagradas Escrituras con una disposición de corazón, podemos llegar a encontrar otra visión del tema en cuestión, en este caso, el sufrimiento. Es claro también que nuestra visión del sufrimiento está teñida por debilidad, por nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestra indefensión frente a lo que no podemos controlar o vencer desde nuestra condición de ser humano. Y entonces es obvio que ninguno de nosotros quiere sufrir. Y por lo tanto esperamos que Dios nos quite, nos salve, nos evite toda clase de sufrimiento. Dicho esto, también debo decir que no es mi intención abordar todo lo que implica o todos los aspectos del sufrimiento, sino que, por el contrario, es una pequeña meditación frente a un tema que es muy extenso y en la palabra de Dios tenemos para estudiar. Pensando en este tema, ¿cuántas preguntas pueden asaltar nuestra mente? Algunas de ellas. ¿A Dios le importa el sufrimiento del ser humano? Si le importa, ¿por qué no evita que el hombre sufra? ¿Por qué una persona que ha entregado al Señor completamente su vida tiene que sufrir? ¿Por qué las personas buenas parece que son las que sufren más, mientras las que tienen conductas malas o reprobables parece que la están pasando bomba? Dios dice que Él vino a darme vida y vida en abundancia. ¿Dónde entra entonces el sufrimiento en esa declaración que hace el Señor en el Evangelio de San Juan? ¿Y cuántas preguntas más seguramente te has planteado? Y si querés, podés enviarme estas preguntas y en lo posible veremos qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a las preguntas que te surjan respecto a este tema. El desafío que tenemos es poder ver
nuestra vida y lo que nos pasa desde el punto de vista de Dios y no del nuestro. Y así en todos los temas. Es claro que desde la cosmovisión humanista, es decir, con el hombre en el centro del universo, nunca vamos a poder comprender el porqué del sufrimiento, o en todo caso, comprenderlo o verlo desde el punto de vista de Dios, que en definitiva es el punto de vista o la cosmovisión que nos interesa y que sabemos que es la visión que en definitiva nos edificará, nos libertará y nos dará vida. Porque lo que importa es lo que Dios dice sobre el tema. En las Sagradas Escrituras vemos que realmente a Dios le importa y mucho la situación del ser humano, sus dolencias, su sufrimiento. Podemos comenzar a ver, por ejemplo, el relato de Génesis y comenzando a ver la creación del hombre y lo que Dios le dice, vemos que no hay mención del dolor o del sufrimiento hasta que el hombre cae, es decir, hasta que el pecado entra en la humanidad. Y también vemos que al final de las Sagradas Escrituras, en el último libro, en el libro de Apocalipsis, Dios dice en el capítulo 21, versos 3 al 5, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, podemos ver aquí en Apocalipsis que llegará el momento que el sufrimiento desaparecerá de la vida del hombre y de la mujer que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Es que a partir de la entrada del pecado, la creación, toda la creación, fue, diríamos, contagiada, infectada con un virus mortal que la ha ido degenerando, corrompiendo, matando poco a poco. Y como consecuencia, podemos decir que el dolor, el sufrimiento, el llanto y en definitiva la muerte se han hecho parte de la humanidad. La creación en su conjunto sufre. Y como dice allí en Romanos, dice que la creación frente a este sufrimiento que está pasando, dice que gime y espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios, hablando de este tiempo donde todo será hecho nuevo. Decíamos entonces que la creación sufre, que el sufrimiento entonces es parte de este tiempo. ¿Y a qué me refiero con tiempo, con este tiempo? Al tiempo encerrado, permítanme graficar de esta manera, al tiempo encerrado entre dos
hechos. El primer hecho, la caída de Adán y Eva, la caída del hombre en pecado, la aparición del pecado en el universo, digamos, en la creación del hombre y la creación de Dios, perdón, allí en Génesis. Ese es el primer momento. Y el segundo momento que cerrará ese tiempo es la venida de nuestro Señor. Entonces, estamos, diríamos, encerrados en este tiempo. Aquí en lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 4, dice, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, está hablando de un tiempo, las primeras cosas. Y en este tiempo que va entre la aparición del pecado y la venida gloriosa de Cristo, el sufrimiento es parte de nuestra vida en esta tierra. Y entonces, cuando el Señor venga, en la victoria final del Señor, en el versículo 6 leíamos que el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Cuando esto pase, cuando el Señor haga nuevas todas las cosas, el dolor desaparecerá, el sufrimiento ya no estará. Él dice, enjugará cada lágrima, el dolor desaparecerá de la vida del hombre y de la mujer entregados a Cristo. Pero mientras tanto, mientras estemos en este tiempo, el sufrimiento, la aflicción es parte de la humanidad. Creo que está de más, pero por las dudas quiero que quede claro que estamos meditando sobre aflicciones o sufrimientos que no tienen que ver con consecuencias directas de nuestras acciones pecaminosas. Es decir, si tal vez cometemos un pecado, esto puede acarrear sufrimiento. De hecho, por lo general es así. Pero en este caso estamos meditando sobre otra clase de aflicción o otro tipo de sufrimiento. Dicho esto, vemos que Jesús mismo también nos advirtió a sus discípulos antes de morir. ¿Y qué dijo? En Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor venía hablando allí en la última cena a sus discípulos de lo que les iba a pasar, les hablaba de persecución, de situaciones en las cuales iban a sufrir. Y el Señor les advierte, recuerden, van a tener aflicción en este mundo, pero también recuerden, yo he vencido al mundo. La palabra que aquí se traduce por aflicción significa presión física, presionar. Y para que tengan una idea, describe un tipo de presión ejercido por un peso muy grande. En la antigua Inglaterra, por ejemplo, a los criminales condenados a muerte se les ponía, se les tiraba, digamos, al piso y sobre ellos se les depositaba objetos pesados o muy pesados que presionaban sus cuerpos hasta la muerte. De este tipo de presión está hablando la palabra que se traduce aquí
aflicción. Es que a veces en esta tierra sufrimos dolores, presiones, aflicciones que nos presionan de tal manera que a veces parece que llegamos hasta la muerte. Nuestro Señor es claro también en decir que en el momento de la aflicción tenemos que recordar que Él venció, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Es que la victoria de Dios es la llave para también afrontar este tiempo de aflicción. En este mismo sentido en que el Señor les advierte a sus discípulos de las aflicciones que cada uno de nosotros vamos a pasar en esta tierra, Pablo decía, les advierte, les dice a los hermanos de la iglesia en Corinto, allí en 2 Corintios 1, versículos 3 al 7, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, dice Pablo, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7, y nuestra esperanza, dice Pablo, respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En estos ¿cuántos? 5 versículos, en este pasaje del primer capítulo de 2 Corintios, ¿cuánto tenemos para sacar con respecto al sufrimiento y a la consolación de Dios? Al sufrimiento y a la compañía de Dios. Por lo menos permítanme extraer algunas enseñanzas o tópicos o temas para seguir meditando, para que cada uno de nosotros en la semana podamos meditar. En primer lugar, no estamos solos en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, sino que tenemos un Padre que nos acompaña y es un Padre de misericordias, dice aquí Pablo. Padre de misericordias, está en plural. Es decir, un papá que se va a acercar a nosotros, no nos va a dejar solos, se va a acercar en medio de nuestro sufrimiento, se va a acercar a nuestra miseria, por eso se habla de misericordia, un corazón cercano a la miseria, al sufrimiento del ser humano, para estar con cada uno de nosotros en medio de esa aflicción, de ese dolor, de ese sufrimiento tan grande. No estamos solos, tenemos un Padre de misericordias, Padre que se acerca
a estar con nosotros. Y no solo va a estar con nosotros, va a acercar su corazón y se va a doler con nosotros, sino que tiene este Padre, permítanme esta figura, un botiquín con todas las medicinas necesarias para curar todo tipo de sufrimiento, todo tipo de aflicción. Porque ¿qué dice allí Pablo? Dice, Padre de toda consolación. Pareciera ser que hay varios tipos de consolación. Vemos que, por así decirlo, cada tipo de aflicción, cada tipo de tribulación, de sufrimiento, tiene una consolación específica de parte de Dios. Y entonces nuestro Padre Celestial nos consuela por medio del Espíritu Santo, el Consolador, dándonos el tratamiento, dándonos la medicina adecuada, específica para esa clase de aflicción. ¡Qué maravilla! Por otro lado, también podemos ver que esta consolación específica pasa a formar parte de nuestra vida, de nuestro aprendizaje, porque aquí Pablo nos habla de que somos consolados no solamente por el hecho de ser consolados, sino para que podamos consolar a otros. Por eso pasa a ser parte de nuestro aprendizaje, para poder consolar a otros que pasen por el mismo sufrimiento. Y el secreto no es que vamos a poder consolarlos como a nosotros nos parece, sino que Pablo aquí especifica y deja bien en claro que vamos a poder consolar si los consolamos con la misma consolación con la que hemos sido consolados, con la misma clase de consolación, con la misma medicina, permítanme decirlo así. Así como en este tiempo los que han tenido COVID-19 pueden donar plasma para ayudar a sanar a los que se contagien, los que hemos sido consolados por el Señor en un determinado dolor o aflicción o sufrimiento, tenemos el plasma específico para darles a los que pasan por el mismo dolor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el plan de Dios! Lo que Dios hace con nosotros y a través de nosotros. Las aflicciones pueden abundar, pero de la misma manera, aquí Pablo deja en claro que abundará la consolación. Podemos sufrir muchas clases o por mucho tiempo, pero Dios no se queda sin consolación. Dios no se cansa de estar a nuestro lado. A Dios no se les agotan las medicinas, no se le queman los papeles, como decimos, no se le terminan los medios para poder consolar. Él es Padre de toda consolación, no alguna, no pocas consolación, sino de toda consolación. La idea también, cuando habla de las aflicciones de Cristo, la idea de la expresión que se utiliza allí es que es un privilegio participar de las aflicciones de Cristo. Y esto nos cuesta a veces verlo así. Pero como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros
os es concedido. Es decir, porque a vosotros les es dado el privilegio, a causa de Cristo, no solo de creer en Él, sino también de padecer por Él. Está clarísimo que ninguno de nosotros quiere sufrir, pero de alguna manera hay misterios que Dios tiene y que serán revelados cuando estemos con Él. Y específicamente hablando del sufrimiento y de los tiempos que nosotros atravesamos en este mundo, y son tiempos de sufrimiento. Lo bueno y lo necesario que tenemos que saber es que el Señor no nos ha abandonado y no nos abandonará. Y si estamos pasando por tiempos de sufrimiento o si en el futuro los pasaremos, debemos tener seguridad en nuestro corazón. El Señor está con nosotros, estará con nosotros y nos libra, como dice también aquí en su palabra, dice que nos libró, nos libra y nos librará. La presencia del Señor es una presencia constante, no hay duda, en Él no hay sombra de variación. Él prometió, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es así, el Señor está con nosotros y quiere consolarnos, quiere darnos esa consolación específica que cada uno de nosotros precisamos para nuestro caso. Pero en primer lugar, permítanme decir específicamente a aquellos que en este momento están sufriendo. Lo primero es aceptar la consolación del Señor. Lo primero que nos sale es quejarnos. Lo primero que nos sale es decir ¿por qué? Lo primero que nos sale es decir, ¿pero qué hice yo? Pero, queridos, tenemos que bajar la mirada y en un corazón contrito y humillado, presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, acá estoy. Si esto es consecuencia de algo que yo he hecho, Señor, te pido que me perdones y que me reveles cuál fue la puerta que abrí. Pero si no es consecuencia de algún pecado, de alguna situación, de alguna puerta que he abierto al diablo, a nuestro enemigo, bueno, tenemos que plantearnos de otra manera. Señor, acá estoy, vos sabés lo que estoy pasando. Si es una enfermedad, dice la palabra de Dios, que Él llevó nuestras enfermedades y comenzar a batallar en oración y en fe para enfrentar a esas enfermedades. Pero tal vez son pérdidas y entonces tenemos que aceptar la consolación del Señor. El Señor quiere encaminar este tiempo que tal vez estemos pasando, tiempo de sufrimiento, lo quiere encaminar para nuestro bien. Pero tenemos que poner nuestro corazón en las promesas y en la verdad de Dios. El Señor dice que Él torna todas las cosas para que operen, para que sumen para nuestro bien. Romanos 8, 28, 29, 30. Desterremos entonces toda mentira. Desterremos de nuestro corazón y nuestra mente todo engaño. Necesitamos estar lúcidos en lo espiritual y levantar la mirada ahora sí al Señor
poner nuestros ojos en Cristo y no aflojar en la fe. Dice que tenemos que ponernos esa armadura. ¿Se acuerdan? Hablábamos de sumergirnos en la armadura. Y parte de esa armadura es el escudo de la fe, para rechazar los dardos de fuego del enemigo, esos dardos que vienen para acusarte, para mentirte. Porque muchas veces en medio del sufrimiento el diablo va a aparecer. Va a aparecer y nos va a acusar y nos va a querer condenar, pero es ahí donde aparece el Señor. Nuestro Dios es Padre de misericordias y Padre de toda consolación. Y si nos plantamos en esta verdad, si nos plantamos en que estamos en Cristo, de que Él no nos ha abandonado, que Él está con nosotros en medio del valle de sombra y de muerte y de que nada nos faltará, entonces el diablo tendrá que huir. Pero necesitamos plantarnos en el Señor. No permitamos que entren dudas a nuestro corazón. Aferrémonos a las promesas del Señor. Creamos en ellas de todo corazón y declaremos cada una de las verdades de Dios a viva voz. Que nuestro enemigo sepa en quién hemos creído y que aún en nuestra debilidad Él sigue siendo nuestro Señor. ¿Se acuerdan ese pasaje de Daniel? Estaban los amigos de Daniel allí, creo que es Daniel capítulo 4, esto ahora recién viene a mi mente, no lo he buscado antes, pero estaban allí los amigos de Daniel frente a esa presión que sentían de toda una nación por arrodillarse frente a una estatua y amenazados de ser echados a este horno para morir instantáneamente, consumidos por ese calor, para sufrir de tal manera. Ellos dijeron: mira, oh rey, sabemos que vos no podés matar, pero también sabemos que Dios es Dios y no nos vamos a arrodillar frente a esa estatua, aún frente a tus amenazas. Y Dios dice: nos puede librar de tu mano, oh Nabucodonosor, pero si aún así Él no nos libra, nosotros seguiremos creyendo y no nos arrodillaremos frente a esa estatua. Esa es la actitud que tenemos que tener. Esa es la actitud que tenemos que tener delante de Dios. Pero para esto es necesario recordar las promesas, porque las promesas siguen vigentes. ¿Se acuerdan? Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras tienen que sostener nuestra vida, aun cuando todo parece negro en medio del sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. La victoria de Cristo, esa victoria es la que permite mantenernos firmes en medio del sufrimiento. Tal vez no lo podamos evitar, pero Dios está con nosotros. Y permítanme decir esto: el peor sufrimiento es estar solo frente a cualquier clase de sufrimiento. Pero nosotros tenemos la promesa de parte del Señor que Él está con nosotros, que su consolación, la consolación misma de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, abundará sobre nuestras vidas. Vamos
a conocer de una manera especial y en primera persona a Cristo. Si nos toca pasar por algún sufrimiento, y es casi seguro que así lo será, vamos a experimentar a Dios de una manera sobrenatural. Es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Y entonces, queridos, permitamos que el Señor abra nuestro corazón. Permitamos ver al sufrimiento de otra manera. Como dije al principio, este es un tema muy extenso. Pero si hay algo que me gustaría algún tópico que me gustaría que recordemos, es que Dios no nos ha abandonado ni nos abandonará, que Él está con nosotros, que Él nos consuela personalmente a cada uno de nosotros. Aleluya. No estás solo. No permitas que el diablo te acuse. No permitas que el diablo ponga en tu corazón mentiras, engaños. Dios no te ha abandonado. Aleluya. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana, oh Dios, Padre, nos presentamos en debilidad. Y muchos tal vez pasando angustia y sufrimiento. Señor, te pedimos que tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos abrace con tu consolación, que nos ministres tu consolación, que nos fortalezcas en medio de la prueba, que no permitas que el diablo nos engañe, que obre sobrenaturalmente, Señor, para que luego de vencer este tiempo salgamos fortalecidos en el Espíritu Santo. Oh Señor, ruego por mis hermanos, ruego por cada uno de sus corazones, para que, oh Cristo, tú nos libres de todo ataque del enemigo. Que, Señor, que tu Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas. Y si tenemos que pasar por tiempos de aflicción, que nuestra fe no decaiga. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los que están en debilidad ahora, por los que están en dudas, por los que están en temor. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu inmundo que ha atacado sus mentes. Y te ruego, oh Cristo, que, Señor, vos fortalezcas sus mentes, sus corazones y sean llenos de tu presencia, de tu revelación y de la obra poderosa del Espíritu Santo en sus corazones. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo. Y nos encontramos el miércoles a las 8 de la noche para orar juntos por Zoom. Dios te bendiga.